interesante para Profe. saber en esta instancia. ¿Sí? A Bien. nosotros, comisión 2, Lucía habla. Sí, Oviedo Lucía, nos decime. había dicho que en el Sí. parcial entraba de la 15 a la 29. No sé si es lo mismo para las dos comisiones o es distinto ¿Y examen. la 29 cuál es? A ver, espérenme, chicos, porque yo tengo acá el Ineficacia es programa la hoy 29. encontré. O sea, la Ok. 30 de prescripción no, supuestamente no A entraba. ver, ya la consulto a Claudia, a ver qué dice. Dale, Dijo que gracias, iba a subir así. un power de la 30, Brisa. Claro, dijo que veamos el power, pero que hasta de la 15 a la 29 que iba a estar en el parcial. Nosotros para saber también por si tenemos que estudiar algo que pensamos que no. No. Bueno, yo le pregunto, arranco por simulación, chicos, y después vemos si les digo algo de prescripción o no. ¿Sí? Vamos a esperar que en el transcurso de lo que va de la clase me conteste y listo, y resolvemos así. Gracias. ¿Sí? Es una lástima que no sepan prescripción porque es un tema que, más allá de que recorre todo el derecho, la prescripción, es un tema que les va a faltar la base que tendrían que tener en esta instancia. Pero bueno, si no llegan con los tiempos, no se llega, ¿qué va a hacer? Pero eventualmente veremos, ¿sí? De todas maneras, yo no creo que lo tomen porque si la de la comisión temprano les dijo que no iba a la 30, ¿no? Lucía. Claro, nos dijo hasta la 29 nomás. Sin embargo, acá Brisa dice que iba a subir un PowerPoint de la 30. ¿Para qué lo va a subir al PowerPoint si no lo va a tomar? Porque dijo que para que podamos leer y que se nos sea fácil la lectura, pero que no iba a entrar adentro del parcial. Que iba a subir un power el profe de la otra comisión, me parece. Le gusto, digamos. No tiene mucha lógica. Claramente nadie estudia de más en esta instancia. Salvo Rocío, que sabemos que sí, que estudia de más. Pero bueno, los demás, difícil. No, profe, yo no quiero que entre. Está bien, entiendo. No, me imagino que ninguno quiere que entre, pero es un tema que es una lástima que no lo vean, porque es interesante, pero de todas maneras, bueno, vamos a esperar. Si no, vemos, lo charlamos más adelante. Bueno, chicos, vamos a arrancar con simulación, que es el tema de hoy. No les hice PowerPoint hoy, porque la verdad que no hice a tiempo, de todas maneras, si puedo, no me voy a comprometer, pero eventualmente si puedo, lo hago y después se lo subo al campus, así lo tienen como para estudiar, pero básicamente así me sirve a mí también el día de mañana si tenemos este sistema de clase. Perdón, a ver, esperen porque me preguntan cosas, chicos, y no termino, si miro... ningún power de la semana pasada. ¿De quién? El mío yo lo subí. Hice un esfuerzo y lo subí. Si todavía vamos a tener clase, ¿cuándo es la de repaso? ¿Quién pregunta? ¿Rocío? Rocío. ¿Cómo vamos a tener clase, Rocío? No entiendo. ¿El examen es la semana que viene? Bueno, chicos, no termino de entender demasiado lo que me preguntan. Vamos a tener la clase de simulación hoy porque simulación se toma, así que es así, no hay problema, y después hacemos repaso si quieren. Guillermo dice, no, esta no entiendo, Guillermo, ¿dónde venía tu charla? Perdón, pero se me confunde bastante cuando me escriben todos Guillermo, juntos, es profe, complejo. Guillermo Sí. lo que quiere decir es que no están subidos los powers, eso dice. De la mía, de mi clase, sí, yo lo subí la semana pasada, el último. No sé, yo no tengo idea, yo le digo lo que él dice. Guillermo, me parece que yo lo subí la semana pasada el PowerPoint, ¿sí? A ver, y otra cosa que preguntan, dice que el viernes hay un repaso, una clase de repaso general, Lucía, en la comisión de temprano, ¿sí? No está el de fraude. Lo habré subido mal, o por ahí me olvidé, pero estoy casi segura que subí la de la semana pasada, dos. Profe, pasa que Lucía está hablando de la mañana. Bueno, eso lo vemos, ¿no? Nosotros estamos hablando de la comisión de tarde, todavía no nos dijeron cuándo va a ser el repaso.
Que no es obligatorio un repaso, Rocío. No está previsto eso como una clase. Eventualmente yo no tengo problema en darlos a los repasos si me sobran clases, pero la verdad es que no es una cuestión obligatoria ni mucho menos. No, sí sé que no es obligatorio, pero pensé que iban a dar una tutoría, como fue un poquito más desorganizado esta segunda parte, estamos medios perdidos en algunos puntos. ¿En qué cosas, Rocío? Contame, me gustaría saberlo, así lo vemos. Por ejemplo, en vicios. Sí. ¿Qué sería? Pasa que no fuimos por las unidades, sino que se sobrepusieron unidades y por lo menos yo me confundo en algunas partes del vicio. Claro, los vicios son independientes de todas maneras, puede ir uno antes que otro o explicarse uno antes que otro que no tiene mayor incidencia. Si eso es lo que estuvo desorganizado, no es conflictivo, digamos, porque lo mismo si te explican uno antes o otro después, más allá del programa que tiene un orden establecido, porque algún orden tiene que haber, no es fundamental, digamos, el orden en los vicios, son independientes, cada vicio funciona de manera independiente el uno del otro, y no es necesario que tengan el antecedente de uno para poder entender el que sigue, ¿sí? Porque no hay un orden de prelación con los vicios, ¿eh? Los vicios están ordenados de una manera determinada, pero no es indispensable que sea de ese modo para poder entenderlos, Rocío. Por ahí si me decís otra cosa, bueno, que por ahí no te dieron la parte general de personas jurídicas y te explicaron fundaciones y posiblemente te cueste entenderlo porque te falta la parte inicial, ¿sí? Pero en los vicios no hay mayor incidencia en el orden, ¿sí? Rocío, ¿se entiende? Bueno. Sí, profe, lo que me pasa a mí es que no me doy cuenta, por ejemplo, cómo nos van a evaluar eso. ¿En qué? ¿En un ejemplo? ¿En un concepto? A eso me refiero. Y puede ser en un ejemplo, puede ser en un concepto, cualquiera de las dos opciones son posibles, ¿sí? La verdad es que con los vicios hay un montón de cosas para tomar. A ver, por ejemplo, ¿quiénes son los legitimados? ¿Cuáles? O eventualmente yo te digo temas generales, ¿no? Después se verá cómo se diagrama la pregunta para que sea multiple choice y ustedes puedan elegir la correcta. Pero puede ser, ¿quiénes son los legitimados activos? ¿Quiénes son los legitimados pasivos? ¿Qué efecto tiene la consecución del objetivo que uno busca planteando el vicio? Si es para todos, si es para algunos, ¿sí? Si tiene un efecto X u otro determinado. Hay un montón de formas de preguntar los vicios. El tema de vicios es como súper amplio para preguntar y es fácil encima para preguntar, porque tienen un montón de aristas. Cada vicio tiene sus particularidades, y como tiene sus particularidades, también tiene quiénes pueden reclamarlo y quiénes no. ¿Qué cuestión pueden plantear entre las partes? ¿Qué pasa con relación a los terceros? ¿Sí? ¿Y quiénes se consideran terceros eventualmente en cada vicio? Y se acuerdan que el otro día vimos fraude y el efecto del fraude es totalmente distinto a los otros efectos, porque no causa la nulidad, sino que causa la inoponibilidad. Todo eso son preguntas fáciles para hacer en los exámenes y son fáciles de responder si ustedes han estudiado el vicio concreto. ¿Se entiende, Rocío? No sé qué otra situación se te genera con relación, qué otra duda se te genera con relación a los vicios. Si es la manera de preguntar, ya veremos. Eventualmente podría haber un ejemplo. Se me ocurren. La verdad que el ejemplo es por ahí más rebuscado, pero bueno, podría ser. Pero es muy sencillo de preguntar en la teoría los vicios, ¿sí? Rocío, ¿se entiende? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no veo quién es. Florencia. ¿Puede ser? Florencia, ¿tienes el micrófono abierto? No te preocupes, Sí, igual sí. no pasa nada. No te preocupes, No no hay pasa ruido. nada, pero después... Sí, no hay ruido acá, pero pasa que si lo desactivo directamente no te puedo escuchar a vos. No sé qué le pasa a la... Yo para que no pasa nada. No, la verdad es que no había ruido, se siente como que está el micrófono abierto, más que nada. Y después hay Mariano Milla, que también tenían, ahora no, gracias Mariano. De todas maneras a mí no me
molesta que abran los micrófonos, chicos, lo que pasa es que se escucha por ahí el sonido al ambiente, y a mí no me molesta particularmente porque yo soy la que hablo, pero por ahí a los que escuchan sí. Bueno, Rocío, entonces quedó claro el tema, eventualmente, cómo podría llegar a preguntarse. Mariano dice que no tiene micrófono, ok. No, ahora figurás tachado, Mariano, así que está todo bien, no pasa nada. De todas maneras, no, insisto, a mí no me molesta, les molesta más a los que escuchan que al que habla. Pero bueno, vamos a ver simulación, chicos. Les decía que hoy no les hice un PowerPoint porque no hice a tiempo, pero eventualmente vamos a hablar de la simulación en los términos que lo establece el código, para que ustedes tengan idea cómo funciona y eventualmente qué tipos de simulación hay y cómo funciona en los efectos de la simulación, ¿sí? A ver, si hay alguien que habla. Ahí está, Florencia, excelente, gracias Florencia. No se preocupen igual, insisto, no me molesta a mí el micrófono, pero por ahí sí a los chicos que escuchan. Bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Bueno, salgo un minuto de la cámara porque me resulta incómodo el estar dando la clase con la cámara prendida, pero nada más que eso. Bueno, chicos, entonces, la simulación me resulta más cómoda así. Yo la verdad que a mí me gusta la presencialidad, así que esto está complejo. Bueno, chicos, la simulación es uno de los vicios de los actos jurídicos, como ya vienen viendo y saben de memoria, y arranca en el artículo 333 del código, y en el artículo 333 lo que hace es les va a explicar, o les va a decir, les va a contar cuáles son los dos tipos de simulación que nuestra legislación establece, ¿sí? Dice, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, ¿sí? Se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia del otro. Necesito que entiendan que ahí estamos hablando, les voy a mirar la cara, aunque los veo, porque me da cosa, porque Marcelo está con la cara ahí y parece que no lo estoy prestando atención, Marcelo, yo lo veo bien, así que quédese ahí. Bueno, en definitiva, esta primera instancia, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia del otro. ¿Qué característica tiene este tipo de simulación? Que en principio hay dos actos, ¿sí? Hay uno, que es el que quiero encubrir, y el otro es el que dejo expuesto, ¿sí? El que yo quiero hacer valer efectivamente es el que voy a tapar con el que dejo expuesto, que es el que en términos generales se va a observar, se va a ver, ¿sí? Entonces, en este tipo de simulación hay dos actos, ¿sí? Uno que es el que yo encubro y el otro es el que expongo. ¿Se entiende hasta ahí? Y la segunda parte del artículo dice, cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. ¿Qué dice esta segunda parte del artículo? Habla de otro tipo de simulación, que es la que se refiere a un solo acto. En este caso no hay dos como en la situación anterior, sino que hay uno solo, que tiene o cláusulas que no son ciertas, les leo, cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. ¿Cuál es la situación característica de esta parte que prevé el artículo? Es cuando interpongo una persona, pongo el nombre de otra persona, pero esa persona no es la titular de los derechos, ¿sí? Se interponen, se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. Quiere decir que no es el verdadero titular del derecho, sino que estoy poniendo a alguien en situación de ser mi cara visible, eventualmente, en la adquisición o transmisión de derechos. ¿Qué situación se les ocurre con esto que estoy hablando? Como un profe, buenas tardes, como un testaferro puede ser. Y como señorita, un testaferro. Excelente, excelente, es un testaferro, ¿sí? Se llama persona interpuesta o hombre de paja o testaferro eventualmente, pero es esta situación particular, es cuando yo no quiero aparecer y figura alguien que yo pongo en mi nombre, no en mi nombre explícitamente, sino que lo que va a aparecer es que esta persona es la que se está constituyendo un derecho en favor de esa persona, cuando en realidad es en favor mío, que yo no quiero aparecer, y ahí se genera la simulación, ¿sí? En esto de sustituir una persona por otra, y aparentar que es otra persona la que está adquiriendo, constituyendo un derecho en su favor, ¿sí? Entonces, en esta situación, como todo lo anterior que habíamos visto, de las cláusulas que no son verdaderas, o fechas que no son ciertas, o demás cuestiones, ¿sí? Hablamos de un solo acto, y no de dos como en la primera parte del artículo. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces hay dos tipos de simulación en este artículo. No están nominadas, no tienen nombre, pero sí vemos dos formas de simular un acto.
uno encubriendo uno con la apariencia del otro, y el otro directamente un acto jurídico que tiene o cláusulas que no son ciertas, o se constituyen en favor de una persona que no es la titular real, pero eventualmente hay un solo acto y no dos como en la situación anterior. A ver, espérenme que acá preguntan algo. Un testaferro, dice Paola, y sí, muy bien, Paola también. Bueno, ¿se dan cuenta cómo funciona entonces la simulación? Hay dos tipos, en esta instancia no tienen nombre esos dos tipos de simulación, pero sepan que se puede simular de dos maneras, ¿sí? Con dos actos o con uno solo. Bueno, los dos tipos de simulación que están nominados están en el artículo que sigue, que es la lícita y la ilícita, ¿sí? Dice, la simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. ¿Qué quiere decir esto? La simulación ilícita es cuando se perjudica a un tercero, ¿sí? Cuando se perjudica a un tercero la simulación deja de ser lícita, que es posible, digo, la simulación ilícita no está prohibida. ¿Sí, Verónica? Verónica, decime, ¿necesitabas algo? No, nada, perdón. No, no te preocupes. ¿Estás bien, Verónica? ¿Querés que diga algo de nuevo? Repito. No, lo que pasa es que como estoy tomando nota, medio que me quedó muy separado. Me quedó claro lo de dos actos y el de un solo acto. Creo que el ejemplo era testaferro, pero no me quedó claro la definición. No solo me resulta difícil tomar nota cuando no hay algo por escrito. Pero bueno, es la práctica, ¿no? Es la práctica, Verónica, porque en la generalidad, cuando estamos en el vivo, la verdad es que nadie lleva una lámina para estar mostrándoles. Entonces te tienen que acostumbrar a esta situación de andar escribiendo mientras el otro habla. Pero repetimos las veces que sea necesario, Verónica, no hay ningún problema. ¿Te quedó claro la de los dos actos sin ninguna duda? Pareciera que sí, hasta ahí llegaste. Sí. Y en la otra situación no solo es el testaferro es una de las situaciones posibles, ¿sí? La otra situación posible es cuando hay cláusulas, por ejemplo, que no son reales, que no son verdaderas, Verónica, ¿te das cuenta? Si yo pongo una cláusula en un acto jurídico que no es real o que no es verdadera, o pongo una fecha que no es cierta, ese acto jurídico también entra en la categoría de acto simulado del 333, ¿se entiende? Sí. Bien. Florencia, ¿lo mismo? ¿Era la misma situación, Flor? Sí, pareciera que sí. Gracias. No hay problema, si la graban, la escuchan 20 veces si quieren, chicos, pero se las repito en esta instancia porque me parece que es interesante que lo aprendan y que lo sepan, porque después escucharla es un embole, sobre todo escuchar mi voz, que es la voz de Pito, que es insoportable. Entonces más vale de una y que la escuchemos y que la resolvamos de esta manera. Entonces, Verónica, hay dos tipos, dos actos y uno solo uno. Y el testaferro es una de las situaciones previstas cuando hay un solo acto, ¿sí? Puede ser esta situación de que se instituyen derechos, se constituyen derechos en favor de otra persona que no es la real a favor de quien se están constituyendo. Esa es la situación concreta. Pero también hay situaciones de cláusulas falsas o de fechas falsas en el acto jurídico que también hacen que el acto sea simulado, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos con la 334. No, por favor. Decime, Verónica, lo que necesites, que no hay problema, ¿eh? No volvemos para atrás las veces que sea necesario. Digo Verónica porque ella se animó a hablarlo, pero eventualmente el que necesite volvemos, no hay ningún problema. Para eso es la clase, para que entiendan lo más posible. Bueno, entonces en el 334 está la simulación lícita e ilícita, que sí son efectivamente los dos tipos de simulación que prevé el código, ¿sí? Yo hablo muy rápido, Verónica, reconozco esto, así que te pido disculpas, pero, no, perfecto, todo bien. Pero bueno, es mi forma, ¿qué va a ser? Pero no importa, no tengo problema en repetirlo 50 veces. Bueno, entonces, se establece sí dos tipos de simulación, lícita e ilícita. La ilícita es cuando perjudica a un tercero, y la lícita es cuando no perjudica a un tercero, sin embargo, está en el acto la simulación del 333, ¿sí? O sea, no está prohibido que se haga, no dice que esté prohibido, sí es un acto simulado y puede traer como consecuencia la nulidad del acto jurídico, pero no dice que está prohibido, se puede hacer, ¿sí? Es una simulación lícita. Lícita implica que no hay un perjuicio ocasionado a un tercero. Les leo por ejemplo, lo que dice el 334 para que... profe, por ejemplo, el hecho lícito es, por ejemplo, un padre le hace una venta a un hijo de la vivienda
para no hacer, digamos, efectos sucesorios y eso cuando no esté. Sí, Sabrina, podría ser una simulación lícita lo que vos estás planteando, pero ¿qué pasa? Ojo, porque ahí no hay un tercero efectivamente perjudicado, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente hace esto de me compro una casa y para evitar que el día de mañana tenga que hacer la sucesión, lo pongo a nombre de mis hijos? ¿Qué se les ocurre que uno está pensando cuando hace eso? ¿Por qué lo hace? Si no tuviera una contraprestación o algo del otro lado que está vulnerando de alguna manera. Es una simulación, sí, es lícita, Te digo, sí. si no hay un tercero, es lícita, ¿no? Si no hay un tercero, no, ojo con el J7 que me dice por los acreedores, no, porque ahí estoy perjudicando a un tercero, ¿sí? No sé quién es J7, Claro. pero bueno. Si le perjudico a un acreedor o si estoy tratando de vulnerar los derechos de un acreedor, estoy perjudicando a un tercero y en ese caso es una simulación ilícita, ¿sí? No lícita. La lícita es lo que dice Sabrina. Si yo compro una casa, no tengo deudores, ¿sí? Perdón, acreedores, yo no soy deudora de nadie, no le debo a nadie plata, pero se me ocurre decir, bueno, en lugar de ponerlo a nombre mío, directamente lo pongo a nombre de mis hijos. Total, tengo estos dos, no voy a tener más, ¿sí? Si hubiera otro hijo dando vuelta, eventualmente, también estaría perjudicado. Entonces, en ese caso también sería ilícita, ¿sí? Volvemos, chicos, volvemos a entrar como siempre, ya saben, ¿no? Espérenme, ¿qué hice yo? Ya saben que si se cierra la reunión, porque me queda un tiempito, volvemos a entrar. Hice actualizar a Pro, que no sé qué será, pero bueno, no importa, ya lo resolví. Bueno, pero esta vez tributás de distinto, Paola, ¿qué es lo que quisiste decir? Claro, no, que por ejemplo, si vos compras una casa, la pones a nombre de tu hijo, por ahí tenés menos bienes personales y pagas menos. Entonces, en realidad, no sé hasta dónde es lícito. Claro, por eso. No, es lícito. En realidad no se perjudica a un tercero directamente. Lo que se está haciendo es una evasión impositiva, eventualmente. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Se me ocurre, porque si entra dentro de bienes personales, pero los pagaría mi hijo eventualmente, Paola. Entonces, no importa que los pague. Eventualmente, si están pagos, es lo mismo. Por ahí no por los montos, te digo. Por ahí mi hijo no tiene nada, yo tengo mucho. Puede ser, bueno, una forma, sí, entiendo, pero no hay un perjudicado directo, ¿sí? Hay una evasión impositiva y eventualmente entrará otro delito ahí a jugar, claro. ¿Sí? Y ojo, porque si eventualmente mi hijo también paga los impuestos que debería de pagar porque llega al mínimo, de todas maneras yo estoy evadiendo un impuesto que es el impuesto a la herencia eventualmente, a la transmisión hereditaria de bienes, que claro, sí. Por eso normalmente se hace por eso de poner, adelantar la herencia de alguna manera. No, o el tema de cuando compras, para que la escritura la hacen por un monto menor, lo mismo. Claro, es una cosa así, pero efectivamente tiene que haber un tercero determinado que se perjudique para que la simulación sea ilícita. ¿Sí? No importa que sea el Estado. Que estamos hablando, no importa. Y no, la verdad es que no está previsto. Sí, yo entiendo, sí debería de importar, pero eventualmente es como un objeto indeterminado, es como un sujeto indeterminado más que nada el perjuicio. Ajá. No es un tercero. ¿Sí? Bueno. Bueno, gracias. Sí, entiendo, pero para lo que es la simulación está previsto de esta manera. ¿Sí? Hay dos tipos, y una es la lícita, si no perjudica a nadie un tercero, y es ilícita si perjudica a un tercero. Ahora les digo para que quede clara la situación. Disculpame, entonces el ejemplo... simulación, perdón. Y es simulación, entonces el ejemplo de la escritura por menor valor está bien, es una simulación lícita. ¿Está bien ese ejemplo? Y tiene cláusulas que no son verdaderas. Está bárbaro. Podría ser, Paola, tranquilamente, porque tiene una cláusula que no es verdadera, con lo cual eventualmente es lo que prevé el 334. ¿Sí? Bárbaro, gracias. ¿Sí? Bárbaro. No, por favor. Dice, la simulación lícita si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz y concurre a los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Esta situación que prevé el 334 en la segunda parte habla de lo que prevé el 333 en la primera parte, que es cuando hay dos actos, uno encubre a otro. ¿Qué dice este artículo? Dice,
Si el acto simulado encubre otro real, que es la situación que habíamos visto al principio del 333, este es plenamente eficaz, el encubierto, ¿sí? Con los requisitos propios de su categoría, y si no es ilícito y no perjudica a un tercero, ¿sí? La misma disposición rige en caso de cláusulas simuladas, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué pasa? Según sea el acto simulado lícito o ilícito, las partes van a tener posibilidad de accionar la una contra la otra. Y ahí está establecido en el 335, que es la acción entre las partes. Las partes habla de el que simula y el titular real. A ver, para que lo entiendan. Los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna la una contra la otra sobre la simulación. O sea, si yo hago un acto simulado y perjudico a terceros en ese acto simulado, con lo cual deviene un acto simulado ilícito, yo no puedo ejercer contra la otra parte una acción de simulación, ¿sí? Salvo que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación, ¿sí? Si la acción de simulación no beneficia a ninguna de las dos partes, eventualmente, en ese caso, sí la ley permite, que por más allá de que en la primera instancia no permitía, la ley permite, si ninguna de las dos partes se ve beneficiada con la simulación, con la acción de simulación, que entre partes se accionen mutuamente, ¿sí? Si no, como regla general, es así, para que quede claro. Si la simulación es ilícita, no hay acción entre partes, como regla general, salvo que ninguna de las dos partes se beneficie con la acción de simulación. A ver. Esperen que me preguntan algo que no sé. Un ejemplo, ¿quién, Sandra? ¿De qué cosa? Sandra, ¿estás por ahí? Me escucho porque no me anda, sí, pero no me anda el micrófono, por eso no lo quería activar. Ah, no, de cuando hablaba de la simulación ilícita, yo pregunté si era en el caso de que quería evadir a los acreedores. Entonces no me quedó claro, porque sí. dijo que no. Ah, ¿sí? Bien, bien. Sí, bien. Sí, definitivamente sí. Sí, si yo quiero evadir a los acreedores, en ese caso estoy perjudicando a un tercero que sería el acreedor. ¿Se entiende, Okay, Sandra? gracias. Sí, en ese caso sí, por supuesto. Sí, gracias. ¿Quién era quien me preguntaba algo más? Perdón. Y después me pregunta, ¿hay alguna situación que alguien quisiera terminar un acto simulado sin tener ningún beneficio? ¿Quién pregunta? ¿Quién es J7? Gonzalo, ok. Gonzalo, por eso la ley dice, bueno, no importa, no te preocupes. La ley dice, en principio, la simulación ilícita no habilita a la acción entre partes. Si eventualmente, que es raro que pase, como vos preguntás muy bien, ninguno de los dos se beneficia con la acción de simulación, en ese caso sí. Pero es un caso extraño, Gonzalo. La verdad es que lo normal es que uno plantee la acción de simulación entre partes si uno de los dos se va a beneficiar, si no, no tiene lógica. Supongamos que yo tengo una simulación ilícita poniendo a una persona para que sea titular de un bien que es mío, ¿sí? Y yo quiero plantear la acción de simulación. ¿La ley me va a habilitar o no, Gonzalo? ¿Qué te parece? Más allá de que no tengas micrófono. A ver, yo tengo deudores, perdón, yo soy deudora, tengo acreedores y hago una simulación ilícita, eventualmente en este caso, poniendo mi bien a nombre de una tercera persona. En ese caso, claramente la ley dice que no se habilita a las partes a la acción de simulación, ¿sí? Muy bien, estoy ocultando patrimonio, estoy sacando bienes de mi patrimonio, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada o la anterior? Que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Yo saco bienes de mi patrimonio, eventualmente, para perjudicar a mis acreedores. Si yo hago este tipo de simulación, por supuesto que la ley no me habilita a que yo accione contra mi testaferro, ¿sí? Entre partes
la ley no me habilita la acción de simulación, salvo que ninguno de los dos salga con beneficio de esta situación concreta, que es muy difícil porque eventualmente, si yo acciono contra mi testaferro, el bien va a volver en mi beneficio, y en ese caso la ley no me habilita. ¿Se entiende, Pablo? Profe, una consulta. La ley no la habilita al deudor por ese mismo motivo. No. ¿Por qué no la habilita? A ver, ¿quién es Sabrina? No, corazón, entre partes. La acción entre partes. Pero digo, sí, porque usted dijo acreedores, es ilícita. Porque usted dijo que es ilícita. Sí. Es ilícita porque tiene acreedores, ¿no? Claro, porque perjudico a terceros sacando el bien de mi patrimonio. Claro, está bien, sí. ¿Sí? En ese caso, yo. Sí. Y la otra parte que contrató conmigo esta simulación, que hizo este acto simulado conmigo, no podemos demandarnos recíprocamente la nulidad del acto. ¿Se entiende? Por supuesto que sí los acreedores. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende o les estaba mezclando mucho? No, sí, no, se entiende. Ok, perfecto. Sigo entonces. La simulación. Volvemos a entrar. ¿Quién es? Yo, Nicolás. Para que no arranques para que no sigas con el tema, porque por ahí queda por la mitad explicado.